lugar, estudiantes, es sonora carcajada productiva. Muy bien, ¿qué tal a todos? En el siguiente video vamos a hacer una aplicación de las matemáticas en dicha rueda, de Ferris Wheel. Vamos a hacer uso del conocimiento matemático para poder desarrollar y encontrar la respuesta a cierto problema que se nos va a presentar. La finalidad de este video es demostrar que podemos aplicar la matemática en dicho problema. Con tan solo ver la rueda, surgen las preguntas. Como qué podrían preguntarnos, qué podríamos hallar haciendo uso de las matemáticas. En este caso vamos a hacer la aplicación de la derivada en ciertas variables. Al ir a una feria, lo primero que queremos es subirnos a los juegos, ir a comer, algo por el estilo. En este caso, piensa que tú vas a la feria, ves la rueda más grande y quieres subirte a ella. Al estar allí, vas a ver que por el motor la rueda empezará a girar y a girar a dicha dirección, pero nunca se sale del eje. La rueda permanece constante, pero lo único que va a desplazarse en una manera circular, con cierta velocidad, con cierta aceleración, serás tú en un asiento. Pero nunca te has preguntado cómo es el cambio de velocidad, cómo es que tú te desplazas de un punto a otro dentro del perímetro de la circunferencia, dentro del perímetro del rango de movimiento que tiene cierto punto del asiento de una de esas ruedas. Eso es lo que trataremos de explicar el día de hoy en este video, haciendo y hallando un poco de estas variables. Entonces, en el siguiente problema que tenemos nos pide algo en especial, algo que nosotros tenemos que encontrar y desarrollar a partir de la aplicación de las matemáticas en el tema de la derivada. Bueno, este es el problema que nos han presentado. Una rueda da vuelta cada 2 segundos, de Ferris Wheel. ¿Con qué rapidez se eleva una persona en el instante que se eleva a 25 centímetros por encima del suelo? Bueno, primero tenemos que analizar lo que nos preguntan, como había mencionado anteriormente. Tenemos que saber qué es lo que vamos a encontrar y qué es, para qué sirve. Nos están pidiendo la rapidez con la que se eleva una persona. Por lo tanto, tenemos que derivar en función del tiempo, ya que esta es la que tendremos relación con la altura y el desplazamiento que tendrá dicha rueda. Ahora procederemos a resolverlo detalladamente para poder ver cómo es que se aplica este uso de la derivada. Aquí observamos cómo es que la rueda se mueve. Al aplicarle cierta fuerza empieza a girar en cierto sentido, pero lo que queremos hallar es la rapidez con la que se mueve en cierto intervalo de tiempo y en un punto a otro con una distancia establecida, con una distancia en la que se recorre dentro de su circunferencia. Bueno, entonces podemos ver esto. Queremos hallar la rapidez en la que se eleva de un punto a otro. Nosotros podemos ubicarnos en un punto donde esté un asiento. Nosotros estamos allí y queremos saber cuál será la rapidez en la que vamos a llegar hacia el siguiente lugar. Aquí tenemos los datos. Ya que tenemos todo escrito acá, lo primero que tenemos que hacer al tener nuestro problema es identificar los datos y lo que nos piden. Por ejemplo, aquí ya los tenemos. Sabemos que el radio de la rueda es igual a 15. El radio es muy importante porque es la distancia que hay entre el centro de nuestra rueda hasta el extremo de cada punto que tendrá en su círculo, dentro de su perímetro. Bueno, tenemos que hay una H número 1 y una H2. ¿Para qué nos sirven estas? Aquí será nuestro punto de referencia donde vamos a comenzar a hallar la rapidez en la que se eleva una persona, como habíamos mencionado en un intervalo de tiempo y de distancia, ya que será la relación que habrá entre la velocidad. Entonces establecemos que del nivel del suelo hasta el centro hay una H2 que es igual a 27 centímetros. Y con el punto donde vamos a iniciar, donde está situada una persona, hasta llegar a ese punto elevado a nivel horizontal,
es de 21 centímetros. Por lo tanto, esas serán nuestras dos alturas con las cuales trabajaremos para dar referencia a nuestro movimiento. Nos habían dicho que esta rueda da una vuelta cada 2 segundos, lo que podemos interpretar como 2 pi radianes partidos 2 segundos. Ya que hemos establecido y representado nuestras vueltas, esto será el diferencial del ángulo. D delta partido dt es igual a 2 pi radianes partido 2 segundos, ya que esto va girando en su eje. Bueno, analizamos la pregunta de nuevo con más precisión y detenidamente para poder comprender lo que queremos. ¿Con qué rapidez se eleva una persona en el instante en que se eleva de 21 centímetros por encima del suelo? Bueno, 21 centímetros, como habíamos mencionado antes. Tenemos que llegar a 27 centímetros, en el cual nos piden hallar de y de t. Procedemos a resolver. Ya que les decía que tenemos dos alturas en las que nos vamos a basar y en las que nos vamos a citar, entonces podemos ver que ahí está nuestro círculo, al cual le podemos desarrollar un pequeño triángulo, un triángulo rectángulo, con el que nos será mucho más fácil determinar y llevar a cabo este procedimiento. Sabemos muy bien que en las matemáticas hay más de una manera para llegar a la respuesta. En este caso, nos iremos por este camino. Bueno, primero que nada, identificar los datos que tenemos para poder aplicarlos y desarrollarlos mediante el proceso de esto. Tenemos que la diferencial de delta partido de t es igual a 2 pi radianes. Lo que nos están pidiendo es de y de t, lo que no sabemos. Pero al tener este triángulo de referencia, sabemos que del punto H1 hasta llegar al punto H2 vamos a tener un pequeño movimiento con cierta rapidez. La distancia que hay entre ambos es igual a la diferencia de H2 menos H1, que sería 6 centímetros como demostramos allí. Y hay que hallar el cateto B, que sería un lado del triángulo rectángulo, ya que aquí podemos aplicar muchas cosas. Podemos hacerlo con leyes de Pitágoras, lo cual mostramos y decimos que b al cuadrado es igual a r al cuadrado menos y sub d al cuadrado, donde r es nuestro radio, yd es la distancia que hay de h1 hasta h2. Resolviendo nos queda el valor de b, que sería el que utilizaremos para poder desarrollar lo demás. Tenemos nuestro triángulo de referencia, en el cual demostramos que tenemos los datos de yd, b, r y el ángulo. Aquí podemos hallar nuestra ecuación con el uso del seno del ángulo, que es igual a opuesto partido hipotenusa. Con esto vamos a desarrollar la ecuación para poder hallar la variable que necesitamos, la rapidez en que se eleva una persona. Entonces necesitamos derivar en función de t, pero tenemos que despejar para y, ya que todo va en torno a la altura, como habíamos explicado, porque de un punto a otro no solo se va a desplazar dentro del perímetro, sino va a aumentar su altura, y eso es lo que nos interesa. ¿Cómo es que de este punto sube a este dentro de la circunferencia al llevar el movimiento y tener una elevación? Entonces sustituimos datos y quedamos que seno del ángulo es igual a y partido r, y despejamos para y. Muy bien, aquí ya tenemos cómo despejamos e igualamos todo a y. Sabemos que por un lado r está dividiendo, por el otro pasa a multiplicar y nos queda la expresión r por seno del ángulo es igual a y. Esta será la ecuación que utilizaremos para poder hallar la diferencia de y. Entonces, vamos a derivar respecto a t, que sería el tiempo, la relación que hay entre la velocidad y distancia. Necesitamos esto para poder hallar la rapidez que se eleva una persona de un punto a otro. Muy bien, empezamos a derivar. Ya que sabemos que r es una constante, lo dejamos por un lado y trabajamos seno del ángulo. Sabemos que el seno del ángulo, su derivada es coseno del ángulo, pero ya que estamos trabajando
o estamos derivando en t, su ángulo, la variable ángulo queda de ángulo partido de t, que es igual a de y. Al recordar esto, entonces en el otro lado al derivar nos queda de y partido de t. Bueno, ahora que tenemos esa ecuación, será la que utilizaremos, porque lo único que nos interesa es el valor de y partido de t. Al sustituir los datos tenemos que r es igual a 15 centímetros, que es el radio, coseno del ángulo, aún no lo sabemos, entonces lo hallamos y simplemente despejamos que coseno del ángulo es igual a adyacente parte hipotenusa, que sería b partido r, que nos queda un resultado igual a raíz de 21 partido 5. Y la diferencial del ángulo, como habíamos dicho desde el principio, es igual a 2pi radianes partido 2 segundos. Al sustituir nos queda 15 por raíz de 21 partido 5 por 2pi radianes partido 2, con un valor igual a 43.19. 43.19 será la razón de la rapidez de elevación que tiene una persona al estar en la rueda. Ya tenemos nuestro resultado. La diferencial o la razón de la velocidad en la que se eleva una persona de un punto a otro dentro de una rueda, manteniéndose en el eje de movimiento, con un radio que siempre será constante, el desplazamiento de un punto a otro dentro del perímetro. Eso es lo que nos interesaba, saber la velocidad en la que se podía mover una persona al aplicarle cierta fuerza o cierto movimiento para que la rueda empezara a girar. Así es como se aplican las matemáticas en la vida. Esta es una de muchas que le podemos dar como uso de las matemáticas en torno a la derivada. En el mundo hay un sinfín de aplicaciones. Nosotros podemos desarrollar muchas cosas, descubrir e incluso podemos descubrir más dudas que nos dejarán por averiguar. Pero para eso es esto. Debemos investigar, nunca quedarnos estancados en un solo lugar. Las matemáticas nos permiten abrir las puertas de nuestra imaginación, con la cual vamos conociendo poco a poco cómo interactuamos con la naturaleza. Nos vamos resolviendo dudas mientras vamos encontrando nuevas preguntas. Pero así es la vida. Mientras más aprendes, es mejor. Aprender nunca está de más. Esto ha sido todo por hoy. Le agradezco por su atención y por ver un pequeño video en el que aplicamos la derivada. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, quien chinga de noche y de día, ingeniería.